Pues vamos, como decía, a hablar hoy de la desconexión, lo primero. Podemos hacer bastante bien la analogía entre una conexión TCP y una comunicación telefónica entre personas. Lo que pasa es que la conexión de TCP es muy formal, ya habéis visto que se realiza por el mecanismo de saludo a tres vías, ya hemos visto los motivos, dos cosas, el mecanismo de saludo a tres vías y la utilización de ese número mágico o PIN que sacamos a partir de inventarnos un número de secuencia inicial, que no va a ser ni el 0 ni el 1, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos protegía frente a aquello de los duplicados retrasados, ¿vale? Ahora bien, el mecanismo de saludo a tres vías es algo mucho más amplio que no solo TCP. No sé si os acordáis un ejemplo que os puse en la parte de UDP sobre una conexión de dos clientes SIP, dos agentes SIP, dicho más propiamente, ¿vale? Una conversación telefónica entre dos personas por dos teléfonos IP, y si repasáis aquella diapositiva veréis que a nivel de aplicación SIP también utiliza el saludo a tres vías. También hay un sistema de envía una invitación, responde a la invitación y confirma la respuesta. O sea, hay tres mensajes para establecer la conexión, ¿vale? Es decir, el saludo a tres vías es algo muy utilizado en TCP y en otros ámbitos, en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, y en el caso de TCP, con la adenda de ese PIN para el inicio de la conexión, ese número inicial de secuencia que veíamos, nos protege frente a lo de los duplicados retrasados. Pues vamos a ver ahora cómo se realiza la desconexión. Y os decía, esto de la desconexión, sobre todo, se puede asemejar mucho a una conversación telefónica, cuando dos personas están hablando y terminan de decirse lo que se tenían que decir, se despiden y cuelgan el teléfono, ¿vale? Normalmente, si lo pensáis un poco, siempre hay uno de los dos que es el que toma la iniciativa de terminar la conversación telefónica y le invita al otro a terminarla. Entonces el otro a lo mejor enseguida acepta o le dice, espera que te voy a contar lo que me pasó anoche con no sé quién, ¿vale? Tiene una cosa de última hora, que le quiere decir antes de cerrar la conexión. Se lo cuenta y ya cuando los dos aceptan cerrar la conexión, la cierran ordenadamente, ¿vale? Esa es la situación normal. Hay otros casos donde uno está hablando por teléfono, se le pega fuego a la sartén que tiene en la cocina y le dice, oye, que me tengo que ir, que estoy con un incendio. Cuelga y se va. Eso es una desconexión desordenada o unilateral, ¿vale? La primera era una conexión, si queréis, educada, ordenada, simétrica, porque los dos acuerdan terminar, ¿vale? Y esos son los dos tipos de desconexiones que se pueden dar. Y exactamente lo mismo ocurre con TCP. Podemos terminar una conexión de forma ordenada, consensuada o simétrica, o de forma desordenada, unilateral o asimétrica. Cuando ocurre una situación de emergencia por la cual uno de los dos TCPs tiene que, sin más, inmediatamente cortar la conexión. En el primer caso, cuando hagamos una desconexión ordenada, utilizaremos un flag en la cabecera TCP, que es el flag de finish. Normalmente se abrevia con fin, ¿vale? Todos los flags tienen una abreviatura de 3 letras que siempre se ponen en mayúscula. Ya sabéis, el flag de synchronize, SYN, el flag de acknowledgement, ACK, pues aquí tenemos otro más, es el flag de finish, fin, y como veis al final hay otro flag para la desconexión unilateral que llamamos el flag de reset, abreviado RST, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace primero la desconexión ordenada y luego hablaremos de la desconexión desordenada o unilateral. La desconexión ordenada se basa en que cada uno de los dos TCPs cierra su lado de la conexión, poniendo el flag de finish en el segmento TCP que envía, poniendo a 1 el flag de finish, ¿vale? Con eso está declarando que él ya no tiene nada más que decir. Es como cuando en esa conversación telefónica que decía, uno de los dos toma la iniciativa de terminar la conversación telefónica y le dice, bueno, ya nos vemos mañana, ¿vale? Y entonces el otro, como digo, o bien acepta inmediatamente la finalización y dice, vale, de acuerdo, hasta mañana, o tiene algún mensaje de última hora que le quiere decir al otro, se lo dice y a continuación le dice, vale, ya nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. El que empieza el proceso de desconexión, el primero que pone el flag de fin a 1, realiza lo que se llama un cierre activo o active close, ¿vale? Y el que es invitado por el otro a cerrar y lo acepta es el que hace el cierre pasivo. En el tiempo que pasa desde que se envía el primer flag de fin hasta que se envía el segundo, por ambos
es decir, por el que empieza el cierre y por el que es invitado a cerrar, se está en una situación de lo que se llama una conexión medio cerrada. ¿Os acordáis de las conexiones medio abiertas? Cuando estábamos en el proceso de enviar el flag de SYN y recibir la respuesta, ¿vale? Decíamos que aquello eran conexiones medio abiertas o también se les llama conexiones embrionarias, que están en proceso de nacer. Estas se les llama conexiones medio cerradas y no se les llama conexiones agonizantes, porque quedaría un poco tétrico, ¿vale? Solo se les llama conexiones medio cerradas. Pero las que están a medio hacer sí que se les llama muchas veces conexiones embrionarias. Y de hecho en muchos RFCs, cuando se hace referencia a ellas, directamente se habla de conexiones embrionarias, no de conexiones medio abiertas, ¿vale? Entre otras cosas porque el término conexión medio abierta es ambiguo. Se refiere a esa situación de conexión en proceso de nacer o a otra cosa que no tiene nada que ver con eso, que veremos más adelante, ¿vale? Entonces ahí sí se usa lo de conexiones embrionarias. Aquí no hay duda. Las conexiones medio cerradas solo son las que están en proceso de desaparecer. Y esa desconexión ordenada se va a hacer también con 3 mensajes, igual que la conexión. Partimos de una situación inicial de estar en modo establecido, established, ¿vale? O sea, si ahora hiciéramos el comando netstat en esos 2 TCPs, veríamos la palabra established, ¿vale? Supongamos que estamos conectados, evidentemente, como podéis ver aquí, esto es un número de puerto efímero, que se ha conectado al puerto 80 de este TCP, luego podemos pensar que está haciendo una conexión a un servidor HTTP y está en modo established. En cualquier momento, cualquiera de los 2 TCPs puede empezar el cierre. Esto es también una diferencia respecto al establecimiento de una conexión. En el establecimiento, claramente, el que empieza la conexión es el cliente y el servidor acepta. En el cierre de una conexión, cualquiera, cliente o servidor, puede tomar la iniciativa de cerrar la conexión, ¿vale? Aquí no podemos hablar de cliente y servidor, tenemos que hablar del miembro activo y el miembro pasivo. El miembro activo es el que empieza y le dice al otro, oye, por mí ya podemos cerrar, ¿eh? Ya podemos dejarlo, ¿vale? Le pone el flag de finish a 1. Y en ese momento él pasa del estado established al estado finwait 1. Espera de terminar, primera parte, ¿vale? Cuando recibe la invitación, el otro TCP entra en el estado close wait, espera para cerrar. Entonces, este TCP, que no es más que un esclavo de la aplicación que tiene encima, acordaros que el nivel de transporte es un servidor del nivel de aplicación, le dice a su aplicación de arriba, porque esto es un programa, ¿vale? Esto es un programa ejecutándose en este ordenador. Le dice a la aplicación, ¿te parece que lo dejemos ya? Me dicen de cerrar la conexión. Entonces la aplicación, vamos a suponer que le dice, de acuerdo, vamos a cerrar la conexión, no tengo nada más que decir. Y entonces él pasa al estado de enviar el último ACK. En este envío del último ACK le dice al otro, vale, de acuerdo, vamos a cerrar y además te confirmo que he recibido tu invitación de cerrar. La invitación de cerrar no lleva datos, normalmente, podría llevarlos, pero la situación normal es que no lleve. Y fijaros que la invitación a cerrar lleva número de secuencia 100. No llevando datos esta invitación, el ACK lleva el número de secuencia 101. Luego le está diciendo que espera que el siguiente byte que le envíe, que ya es un poco absurdo, porque ya le he dicho que no le va a enviar ninguno, ¿vale? Pero bueno, digamos que formalmente, si me tuvieras que enviar algo más, espero que sea el byte 101. Es decir, el flag de finish, al igual que pasaba con el flag de synchronize, cuenta a efectos de cómputo de bytes como si él fuera un byte. Es 0 bytes. Este segmento solo tiene la cabecera TCP, no tiene datos. Pero a todos los efectos de cómputo de bytes, el flag de finish se trata, igual que pasaba con el de synchronize, como si equivaliese a un byte de datos, para asegurar la confirmación de los mensajes de finish. Incrementando el contador, si hubieran finish duplicados, serían detectados, porque irían incrementando cada finish el contador, ¿vale? Bien, una vez le ha confirmado que ha recibido su invitación a cerrar y que él también está dispuesto a cerrar, el que empezó el cierre le dice que de acuerdo, he recibido tu confirmación y tu cierre, ¿vale?
y ya es el último mensaje que se envía en la conexión TCP. Fijaros de nuevo cómo el número de secuencia que él le da, perdón, el número de ACK que él le da es como si este mensaje llevase un byte de datos. Este es el número de secuencia 300 y esto incrementa el ACK a 301. Si esto no hubiera llevado ningún byte de datos, este ACK debería de poner 300. ¿Vale? Ahora, el de la derecha, el TCP/B, ya ha pasado al estado closet. El estado closet es una entelequia. Nunca vas a ver, cuando hagas un netestat, nunca vas a ver un estado closet. El estado closet es la no existencia de la conexión. Y las conexiones inexistentes no aparecen, porque si no el netestat sería infinito. ¿De acuerdo? Entonces el estado closet solo es una entelequia que ponemos aquí para entendernos de que ya no hay nada. ¿Vale? Podríamos decir es el vacío, pero siempre formalmente se utiliza la palabra closet para representar esa situación de conexión inexistente. Pero fijaros que por el lado del TCPA, del que ha iniciado el cierre, sigue en estado time wait. Mientras está en estado time wait, tiene recursos asignados a esta conexión TCP. Y si he dicho que este es el último mensaje, diréis, ¿cómo va a cambiar a estado closet? Y la respuesta es por timeout. Existe un timeout que suele ser de entre 1 y 4 minutos hasta que el que ha hecho el cierre activo pasa del estado time wait al estado closet. Mientras está en time wait, esa conexión la veríamos aparecer en el netestat, ¿vale? Y pasado ese tiempo ya no la veríamos. Por eso os decía el otro día, las conexiones moribundas es muy fácil pillarlas porque están minutos en ese estado. En cambio, las conexiones en estados sin send, sin receive, o fin wait o close wait son muy difíciles porque en una conexión en red local son milisegundos. En una conexión de red extensa, en una red lenta, pues pueden tardar unos pocos segundos y a lo mejor con suerte lo pillas, ¿vale? Pero la que pillas casi sin proponértelo siempre es el time wait. Porque esa es la última situación por la que pasa un TCP cuando hace el cierre activo. Y en esa situación se encuentra un tiempo que oscila entre 1 y 4 minutos. Concretamente es 2 veces un parámetro de sistema que se denomina el MSL. Las siglas vienen de tiempo de vida máximo de un segmento. Luego hablamos más detalladamente de esto. Sí, prima. Una preguntita. ¿La liberación del puerto la hace el protocolo o la aplicación? Porque cuando cierras... La liberación del puerto la hace el TCP. O sea, el TCP es el dueño, el que gestiona los puertos, y en este momento que cierra la conexión, bueno, esto es un servidor. En el caso del cliente, en el momento que aparece closet, ese puerto quedaría disponible para que este señor haga otras conexiones reutilizando el mismo número de puerto efímero con otra conexión que no tenga nada que ver. ¿Vale? Y en el caso del que hace el cierre activo, la conexión que había establecido con este señor queda bloqueada hasta que no llega al estado closet. Sí, el puerto 80 puede estar con 50 clientes simultáneos conectados con él. Pero si este mismo cliente, reutilizando el mismo número de puertos, se quiere conectar con este antes de 2 minutos, no va a poder. Fijaros que he dicho, este mismo cliente reutilizando ese mismo número de puerto. ¿Vale? Porque este TCP tiene constancia de que tiene una conexión en time wait entre los sockets 10.0180 y 10.02.1030 y no va a aceptar una nueva conexión con esos mismos 2 sockets hasta que no esté en el estado closet. Entonces, normalmente la parte cliente irá variando, irá rotando los números de puerto efímero para que se consulten. Si yo estoy haciendo una conexión, depende. Y cierro el navegador y lo vuelvo a abrir antes del tiempo. Ahora no te sabría decir seguro si cuando cierras el navegador el que toma el papel activo eres tú o es el servidor. Porque si es el servidor, si tú eres el pasivo, el puerto queda liberado enseguida. Entonces ahí no me pillas, no te lo sé responder. ¿Vale? Pero si fueras tú el cliente activo, entonces ese número de puerto efímero quedaría bloqueado durante 2 minutos. ¿Vale? Sí. A la hora de calcular estadísticas de la longitud de los paquetes acumuladas,
¿se tiene en cuenta la longitud real de los paquetes o aparece incrementada esa longitud en los bytes ficticios de los paquetes de inicio de... No, los bytes ficticios son totalmente ficticios, no cuentan, no cuentan. De hecho, cuando se hacen estadísticas del tamaño medio de paquetes en Internet, se hace a nivel de los routers y se mira el tamaño del paquete IP, el número de bytes. Se mira el paquete. Es muy fácil porque tú coges un router, ahora mismo nos vamos al router principal nuestro de la universidad que llevará sin apagarse, yo que sé, igual 4 meses, y el contador acumulado de tráfico en 4 meses te dice tantos bytes, tantos paquetes. Divides uno por otro y ya tienes el tamaño medio de 4 meses. ¿Vale? Entonces tienes un tamaño medio realmente muy representativo. Te estás cogiendo los bytes reales de los paquetes IP. ¿Más preguntas? En ese momento, o sea, desde que empezamos hasta que recibimos el fin, o sea, desde que enviamos el fin hasta que recibimos la respuesta con fin, o desde que recibimos la invitación a fin y enviamos nuestra confirmación del fin, estamos en lo que llamamos, como os decía antes, conexiones medio cerradas. ¿Vale? Fijaros que aquí ya no estamos en conexión medio cerrada. Cuando ya hemos recibido la confirmación, el tiempo del MSL ya no se considera una conexión medio cerrada. Bueno, esto es una posibilidad de cierre de TCP, pero no es la única. La cuestión es la siguiente. Si la aplicación se entretiene mucho en confirmar que está dispuesta a cerrar, o sea, si este tiempo pasa de un máximo razonable, el TCP que hace el cierre pasivo, por decirlo así, se pone nervioso. Dice, oye, pero, le dice a la aplicación, o me responde rápido o el otro se va a mosquear porque espera que le confirme que me ha llegado su invitación. Si no le confirmo rápido que he recibido su invitación a cerrar, me va a reiterar la invitación. Y son paquetes inútiles, ¿vale? Entonces, ante la posibilidad de que la aplicación, o la situación bastante frecuente, de que la aplicación no responda de manera inmediata, que está dispuesta a aceptar la invitación a cerrar, en muchos casos, el TCP que hace el cierre pasivo se ve en la necesidad de confirmar la recepción de este finish con un segmento vacío, que no lleva el flag de finish puesto, porque su aplicación todavía no le ha dado permiso para cerrar. Y eso provoca lo que llamamos la desconexión con 4 mensajes. Voy a pasar directamente a la figura, que creo que se entiende mejor, ¿vale? Esto sería lo mismo de antes. Esto también es lo mismo de antes. La diferencia viene ahora. La aplicación se entretiene más de la cuenta. Y entonces, el TCP ve, por su cuenta, decide contestarle al otro. Como la aplicación aún no le ha dado permiso de cerrar, él no pone el flag de finish. Envía un segmento solo de acknowledgement. ¿Vale? Cuando ya más tarde la aplicación realmente le diga nos podemos ir, entonces envía el flag de finish como antes. Este mensaje es el mismo de antes. Todos son los mismos de antes excepto este. Se nos ha colado entre medias este segundo mensaje. ¿Vale? Y las más de las veces esto es lo que ocurre en TCP. Hay veces que si la aplicación es muy ágil ocurre lo de antes y otras ocurre esto. ¿Vale? Podéis encontraros las dos situaciones. Es más, cuando el TCPA invita al TCP/A a cerrar, es posible que su aplicación en ese momento le pase como lo de antes de la conversación telefónica. Ah, espérate, que te tengo que contar lo que me pasó anoche. ¿Vale? O sea, que a última hora la aplicación que está en TCP/B tenga datos que enviar, los puede enviar y en ese caso probablemente no le quepan en un segmento y tenga que enviar varios segmentos de datos aquí. ¿Vale? Eso es perfectamente posible, pero en la práctica no suele ocurrir. En su libro sobre el TCP ilustrado, Stevens cuenta un caso ya, digamos, extremo de ese comportamiento, que dice es cuando haces el comando sort en Unix sobre la red contra un host remoto, con el comando sort, la ordenación de los registros la hace cuando llega el final del fichero. Y el final de fichero, cuando la ejecución la haces en remoto, la marca precisamente el flag de finish.
O sea que tú estarías enviando registros al TCP/B, a la aplicación en el TCP/B, y cuando le envías el flag de finish, la aplicación ordena todo el fichero y te envía todo el fichero ordenado. Y entonces aquí fluye de derecha a izquierda todo el fichero ordenado en el momento de la despedida, ¿vale? Pero eso es absolutamente inusual en la práctica, ¿vale? Lo pone como un ejemplo de esto que acabo de decir, de que la aplicación que es invitada a cerrar puede mandar todos los datos que quiera en ese momento, pero en la práctica no es muy frecuente, ¿vale? Lo que sí es bastante frecuente es esta situación de 4 mensajes. ¿Sí? A ver, puede haber errores, ¿eh? De hecho, Manuel me encontró el otro día un error en una de las diapositivas de las que pasamos del establecimiento. A ver, aquí le dice, se supone que en estos segmentos no van datos, ¿vale? Le está diciendo número de secuencia 100, ACK 300, finish. Y aquí le contesta, número de secuencia 300 coincide con este ACK, esto es correcto. ACK 101 es el secuencia más 1 porque lleva el finish, ¿vale? Ahora, este, como no lleva ni datos ni flag de finish, tiene el mismo número de secuencia que este. Y el número de ACK también porque entre estos dos no ha habido ningún mensaje en sentido de izquierda a derecha. Entonces el contador de bytes enviados de A hacia B no se ha incrementado entre estos dos, ¿vale? Y el número de secuencia tampoco. Y este le incrementa el número de ACK en 1 por el finish. Sí. ¿Puede ocurrir también que la aplicación o sea, en la parte del TCP/B sea muy lenta y se vea obligado el extremo B a enviar más de un mensaje sin final como... ¿Más de una ACK? No, porque con uno ya TCP se ha quedado tranquilo. Al recibir esto, TCP dice, ah, ya te ha llegado, pues ya me dirás, yo prisa no tengo ninguna. Aquí podría tardar 1 hora en ocurrir esto, ¿vale? Sería un poco raro, que dices, ¿qué hace la aplicación en B durante 1 hora? Pero vamos, podría tardar, ¿vale? Entonces, para este caso particular de los 4 mensajes, ya digo, o los 4 o los N, aquí podría haber múltiples mensajes, cuando recibe esa confirmación pasa al estado FIN-WAIT 2, FIN-WAIT segunda parte. En el caso anterior, este estado no pasábamos por él, pasábamos del FIN-WAIT 1 directamente al time-wait. Entonces, la única diferencia entre enviarle un mensaje para que se espere y el mensaje ya directo de fin y enviarle entre medias más mensajes con los últimos mensajes sería el ACK donde le indicarías la longitud de bytes que has ido leyendo o que esperas que el otro reciba. Sí, vale, sí. Este ejemplo está hecho suponiendo que es lo normal que no se intercambian datos, ¿vale? Pero si aquí hubiera datos, esos datos tendrían que ser confirmados por el otro. Todos los datos tienen que ser confirmados. Entonces la cosa ya si hubiera datos ya la cosa se enreda más y habría mensajes en ambos sentidos, ¿vale? Pero como este ya ha dicho que quiere cerrar, ya ha mandado el fin, este ya no va a mandar datos. O sea, de A hacia B no van a fluir datos, de B hacia A pueden fluir datos mientras B no mande el fin, ¿vale? Bueno, como antes, una vez el que ha empezado el cierre activo llega al estado time-wait, pasan los 2 veces el maximum segment lifetime, el MSL, hasta que llega al estado closed, ¿vale? Esto ya sí que es lo mismo de antes. Y la conexión está en estado de medio cerrada desde que se envía hasta que se recibe el fin o desde que se recibe hasta que se envía el fin, depende del lado que estemos. Y aquí entre medias B puede enviar los datos que considere oportuno, ¿vale? Bueno, vamos ahora a analizar un poco el porqué de estos minutos de cierre. O sea, ¿por qué estamos en ese estado time-wait y por qué estamos tanto tiempo? Pues la razón sencillamente es que el que adopta el cierre activo, por precaución, decide bloquear esta conexión para que no sea utilizada demasiado pronto, reutilizada demasiado pronto, ¿vale? Si no esperáramos aquí 4 minutos, sino que enseguida, imaginaros que enseguida que mandamos este ACK ya pasamos a estado closed,
En ese caso, vamos a suponer que esto es un servidor, ¿vale? El servidor podría recibir conexiones nuevas, como decía antes, desde el mismo socket y aparecer por ahí duplicados retrasados de la conexión anterior que lleguen y que entren en la nueva conexión. Y ahí tendríamos un problema, ¿vale? Porque nos podrían alterar el funcionamiento de la conexión TCP e incluso estropearla. Entonces, como mecanismo de protección frente a esa posibilidad, el que adopta el cierre activo tarda este tiempo de varios minutos en cerrar la conexión de manera definitiva para que durante ese tiempo estemos seguros, porque él mantiene una tabla donde están todas las conexiones activas con los dos sockets implicados y no va a dejar que aparezca una nueva entrada con las mismas entradas de sockets, ¿vale? Entonces evita lo que se llama los mensajes duplicados retrasados en una reencarnación posterior. Cuando se hace una conexión con los mismos dos sockets que se tenían, se dice que es una reencarnación de la conexión anterior, ¿vale? Entonces las reencarnaciones se retrasan intencionadamente un tiempo que se considera suficiente porque el tiempo de vida de un segmento en Internet va a depender del tiempo de vida del paquete IP y ese tiempo de vida lo marca el TTL. Claro, podéis pensar, bueno, el TTL son hasta 255, que serían 4 minutos y pico. Si ponemos el MSL al mínimo, que sería 1 minuto, estamos en riesgo. Pues sí, ¿vale? Sería más seguro, evidentemente, que el MSL fuera siempre 8 minutos, por decir algo. Pero digamos que como un compromiso razonable entre las dos cosas, entre el riesgo que suponen esas reencarnaciones frente al bloqueo de recursos que supone tener las conexiones ahí en estado time wait mucho tiempo, pues se ha optado por utilizar 2 veces ese parámetro de sistema que es el Maximum Segment Lifetime. Ese parámetro de sistema, cada sistema operativo tiene un valor. Cuando configuras o generas el kernel de Linux y tal, hay un parámetro no sé dónde tú lo puedes poner y todos los sistemas operativos manejan por defecto valores entre medio minuto y 2 minutos para el MSL. Por tanto, el 2 veces MSL siempre está entre 1 minuto y 4 minutos, dependiendo del sistema operativo, ¿vale? Esa es la explicación de ese estado time wait. Y hay una última curiosidad con todo lo que tiene que ver con esto del estado time wait, que es cuando reinicias un sistema. Si tú reinicias el equipo entero, el TCP nace nuevo, no recuerda nada de las conexiones anteriores, ¿vale? Y podrías tener ese problema de las reencarnaciones interpretando duplicados retrasados que te lleguen por la red. Entonces, la forma de evitar que en esa situación se te dé el conflicto es que teóricamente cualquier sistema operativo cuando arranca debe tardar 2 minutos antes de poner en marcha el TCP. O sea, si tú reinicias el equipo y el equipo es tan bueno que se pone otra vez todo en marcha en 45 segundos, pues tendrás que esperar 1 minuto 15 segundos en el TCP antes de permitir conexiones, ¿vale? Para garantizar que cumples el requisito del 2 veces MSL. En realidad el tiempo de reinicio son 2 veces el MSL del sistema. Lo que pasa es que muchos sistemas tardan más en arrancar que 2 veces el MSL, o sea que en la práctica no suele ser mucho problema. Es curioso porque esta restricción del estado time wait impone unas limitaciones. Por ejemplo, si el cierre activo lo inicia el cliente va a ser el que va a mantener ese número de puerto en estado time wait y como tenemos un número limitado de puertos efímeros, ya sabéis que el rango recomendado por la IANA es de 49.000 a 65.000, o sea, unos 16.000, ¿vale? Y si suponemos un tiempo de 2 MSL de 2 minutos, pues nos sale que no podemos hacer más de 136 conexiones por segundo. Hombre, son bastantes, ¿vale? Normalmente no es un problema. Pero bueno, es un poco como un ejemplo de cómo la interacción de todos estos parámetros limitantes que estamos comentando, pues acaba poniendo unas limitaciones en los recursos y en las conexiones simultáneas. En la práctica,
en realidad esto es como demasiado riguroso, porque la limitación de time wait se establece para ese número para esa dirección IP y ese puerto. Tendría que ser que el otro coincida, pero muchos sistemas operativos directamente se curan en salud y solo, o sea, bloquean ya con el número de socket suyo, independientemente de quién sea el socket del otro lado, para no tener que mantener toda la información, ¿vale?